410. 410.
gracia me redimió. Llegar allí para adorar al que pagó por mí, y así por gracia me redimió. Me redimió. Me redimió. Gracias al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Apocalipsis 3. Del Apocalipsis 3 vamos a buscar del verso 1 hasta el verso 3 solamente. Apocalipsis en su capítulo 3, del verso 1 hasta el 3. ¿Tienen todos? Si tienen, vamos a dar lectura entonces a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Los énfasis en el verso 1, parte del verso 2 y parte del verso 3, las palabras directas son estas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Oramos al Señor. Unas palabras para la iglesia. Estas palabras que se encuentran en Apocalipsis capítulo 2 y 3 son todas palabras dirigidas a la iglesia. Son 7 mensajes allí que hay, pero al fin de cada mensaje dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Son todos mensajes directos a las iglesias. Si bien cada mensaje corresponde a una de estas iglesias locales, sea Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, eran mensajes directos a cada una de estas iglesias locales, ¿no es cierto?, al año 90. Pero también eran mensajes directos a las 7 edades. Pero también tienen aplicación espiritual para las iglesias locales de todos los tiempos y a los creyentes individualmente, porque cada final de mensaje se sella de la siguiente manera: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, entonces, del verso 1 al 6, es el mensaje a la iglesia de Sardis. Es a una iglesia específica, a la iglesia de Sardis, ¿no es cierto? Y se entrega al ángel de Sardis para darlo a la iglesia de Sardis, a la iglesia local de Sardis, pero también a la edad de Sardis, a una iglesia en especial. Pero las verdades son generales. Las verdades pueden aplicarse a cualquier individuo, a cualquier iglesia local cuando esté en esta situación. Entonces se dice: el que tenga oído, en el verso 6, oiga lo que el Espíritu dice ya a las iglesias. Es un mensaje a una iglesia en particular, pero de todas maneras todas las iglesias pueden escuchar esto, porque hay admonición y hay enseñanza para todas las iglesias. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabras directas del Señor Jesucristo a las iglesias. Palabras directas.
No estamos viendo las edades de la iglesia, no estamos viendo, ¿no es cierto?, los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Solo estamos sacando, ¿no es cierto?, de estos dos capítulos, que es el 2 y el 3, los mensajes a las iglesias, algunas aplicaciones espirituales importantes que nos pueden servir a nosotros. En la noche del jueves vimos 3 expresiones del capítulo 2 que se encontraban en Éfeso, Pérgamo y Tiatira, pero tengo contra ti. Entonces la expresión del Señor Jesús, tanto a Éfeso, Pérgamo y Tiatira, era, pero tengo contra ti. Entonces el Señor Jesús, como el mismo ayer, hoy, por los siglos, caminando a través de las edades de la iglesia y estando siempre presente en las iglesias, Él entonces deja caer su palabra de consejo, su advertencia, su admonición, su elogio, la denuncia, ¿no es cierto?, la protesta. Y entonces tengo contra ti fue el día jueves, pero hoy es muy tremendo viniendo del capítulo 3 para este lado, porque aquí el Señor le dice, ya de entrada nomás a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué palabras tremendas para la iglesia, qué palabras tremendas para una iglesia, qué palabras lacónicas para una iglesia local o para una edad o para un creyente. Ahora Jesús no se las guardó, Jesús se las dijo. Amén. Puedes tener nombre que vive, pero estás muerto. El que escudriña la mente y los corazones, el cual es el mismo ayer, hoy, por los siglos, aquel donde hay 2 o 3 reunidos, siempre está en medio de ellos. Siempre estará en medio de ellos. En cualquier edad, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier nación, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, siempre Él estará en medio de ellos. Y siempre antes de hablar dice, yo conozco tus obras. El hermano Branham dice, yo sé todo al respecto. Yo conozco tus obras antes de hablar. Entonces se supone que Él, al estar en nuestros medios también, Él conoce nuestras obras. Él conoce la iglesia local. Él conoce a cada uno de nosotros. Como conoció la iglesia local de Sardis del año 90. Y como conoció a la edad de Sardis. Y Él dejó caer estas palabras. Yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Son palabras tremendas. Son palabras para una reflexión importante. Porque estas son palabras directas de Jesús a la iglesia. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él no le está hablando a incrédulos, no le está hablando a inconversos. Él está hablando a la iglesia, porque el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces Él a una iglesia, o a un creyente, o a una edad, Él le puede decir, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. ¿Será entender con esto de que puede suceder esto? De que una iglesia puede tener nombre de que vive pero esté muerta. Se puede entender que puede haber un creyente que tiene nombre de que vive, de que es un cristiano, y que es conocido, y todos le dicen, hermano, pasa hermano. Y está habilitado como un cristiano, y es reconocido como un creyente, y todos dicen, es un cristiano, va a la iglesia. Amén. Y entonces, pero Jesús va más profundo que eso. Y Él puede decir, yo conozco tus obras, de que tienes nombre que vive, pero estás muerto. Entonces, ¿puede haber cristianos muertos? Puede haber cristianos muertos. ¿Puede haber iglesias muertas? Puede haber iglesias muertas. Jesús lo dijo. Que parecía que estaban vivas, pero estaban muertas. Que tenían nombre de que vivían, pero estaban muertas. No quiere decir que esté muerta, que cerraron la puerta y la iglesia se cerró. No, la iglesia estaba abierta. Todavía tenía el cartel, todavía se llamaban cristianos, tenían nombre de que vivían, pero estaban muertas. Ahora es una palabra muy tremenda esa. No solo para la iglesita local de la ciudad de Sardis al año 90, o para la edad de Sardis, sino para cualquier iglesia local o para cualquier creyente, son palabras de suma advertencia. De que se puede ser una iglesia de Jesucristo y estar muerto. Y eso debe ser interesante. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y entonces la iglesia es, los llamados fuera, la iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo. Es la novia o la esposa o la que toma el nombre del Señor, quien es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice en Juan 1:1 que Él era el verbo y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén.
Jesús dijo que era la resurrección y la vida, y el que le seguiría a Él no andaría en tinieblas, sino tendría la luz de la vida. Amén. Que era la resurrección y la vida, que era la fuente de agua viva o de vida. Amén. Se le llama también el autor de la vida. En 1 de Juan se dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Nadie tendría que estar muerto entonces. Amén. ¿Correcto? Pero tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora está hablando espiritualmente. Porque Él le habla a gente que están vivas en lo natural. Él no le habla a los muertos. Él está hablando a gente que van a escuchar, porque el que tenga oído, oiga. Él dirige su mensaje para que se diga esto a la iglesia de Sardis, y que se diga esto a la edad de Sardis, y que se diga esto a todos los cristianos que puedan estar en esta condición. ¿No es cierto? Escuchen, estén atentos, presten su oído a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora el mensaje del Evangelio es al mundo. Es hablar a un mundo muerto en pecado y en tinieblas y perdido, para decirle que Cristo salva. Para decirle a todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados que pueden hallar vida en Jesús. Que pueden resucitar a una nueva vida. Que pueden tener un nuevo nacimiento y ser vivificados espiritualmente. Pero luego venimos acá adentro y ahora el Espíritu habla a las iglesias. Entonces la iglesia es la portavoz del Señor, la que tiene la comisión de comunicar vida. La iglesia, como la mujer, es la que tiene que ser el lecho, ¿no es cierto?, de vida. La que es portadora de vida, o la que pueda comunicar el mensaje del Señor a las gentes y reciban vida. Entonces, no tendría que haber nadie muerto, pero puede existir esta condición, porque el Señor Jesús dice, paseando se detiene en Sardis. El que tiene las 7 estrellas en la mano se detiene y mira la condición, mira la iglesia local primeramente de Sardis del año 90, y eran 30 hermanos, y empieza a mirar y dice, tienes nombre como iglesia de que vive pero estás muerto. Pero a la vez dice, hay algunas pocas personas que están vivas. Al final del mensaje dice, hay algunas pocas personas que están vivas. Luego se para y mira la edad. Tiene nombre de que vives. La iglesia protestante, la iglesia reformada. La iglesia que salió de la iglesia católica. El protestantismo, en la edad de la reforma. Él se para en la edad y tiene nombre de que vives. Y puede ver la iglesia luterana, la iglesia anglicana, la iglesia reformada holandesa, la iglesia suiza, la iglesia inglesa y la iglesia escocesa, todas las iglesias protestantes que salieron de la reforma, que salieron de la iglesia católica y entraron en la reforma. Pues si tienen nombre de que vive, pero está muerto. Pero hay también unas pocas personas que están vivas. Amén. Viniendo a Monte de Sión, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y entonces vamos a considerar esta palabra porque es muy importante. Se ve que al Señor no le agradaba mucho de que tuvieran un nombre, de que vivieran, pero que estuvieran muertos. No le agradaba tanto la apariencia externa de como que parecían creyentes, de que como profesaban ser creyentes, se vestían como creyentes, hablaban como creyentes, se hacían llamar creyentes, pero estaban muertos. Versión popular dice, yo sé que estás muerto, aunque tiene fama de estar vivo. Eso es muy bueno, ¿eh? Yo sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Entonces puede existir esta condición. Nadie engañará al Señor. A Él no se le pasará nada de esto. Yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Cotejémonos entonces con esta palabra. Será muy importante para el Señor, entonces Él le pone más énfasis, ¿no es cierto?, a la vida interior que tengan los cristianos que a toda la profesión externa que tengan. Ellos podrían mostrar el carnet, pudieran mostrar que son miembros de tal iglesia, pudieran mostrar todos los años, pudieran mostrar la fecha del bautismo, pudieran mostrar fotos que se sacaron con cristianos, pudieran mostrar todo lo que pudieran mostrar, y eso daría una evidencia de que sí fueron tantos años a la iglesia.
Entonces, pero para el Señor todas esas cosas, a Él, ¿no es cierto?, Él miraba más profundo. Tiene nombre de que vives, tiene todas esas cosas que te atestiguan como un cristiano, pero estás muerto. Ese es el problema. Entonces, ¿qué necesitaba esa iglesia? ¿Qué necesitaba esa edad? ¿Qué necesitaban esos creyentes? Vida. Las condiciones acá son interesantes, porque ya no estamos en el capítulo 2 del Apocalipsis, sino estamos en el capítulo 3. El capítulo 2 son las lunas, la luna llena, la gran luz que va menguando. Es una condición de una iglesia primitiva que sale con toda la fuerza, que sale con toda la vida, que sale con todo el poder, pero que va menguando cada año, cada década, cada siglo, ¿no es cierto? Va menguando. Cada culto que pasa está peor. Cada mes que pasa está peor. Cada año que pasa está peor. Y de Éfeso llegó a Esmirna, y de Esmirna a Pérgamo, y de Pérgamo a Tiatira, y llegó a la muerte. 1000 años de oscuridad. Pero ahora empieza un proceso de restauración, de resurrección, de levantar la iglesia de esa condición. Entonces la edad de Sardis va a ser sacada de la edad de Tiatira. Va a ser sacada del sepulcro. Amén. La iglesia estaba viva cuando comenzó en Éfeso, pero murió finalmente en Pérgamo y fue enterrada en Tiatira. Pero va a salir en Sardis. La semilla que cayó en tierra, ¿no es cierto?, en Esmirna, que murió en Pérgamo y que se pudrió en Tiatira, va a salir en Sardis. Amén. Y los creyentes que salen en esa edad escapan de la muerte, escapan de la morgue católica, escapan del gran cementerio espiritual, del gran mausoleo espiritual que es la iglesia romana. Escapan del yugo de muerte, escapan del verdugo de muerte y salen a la vida. Fue el lucero del amanecer, fue el lucero de la mañana. La edad oscura, 1000 años de oscuridad terminaban y brillaban las primeras luces del alba. Cristo salva se volvía a escuchar. Cristo todavía salva al hombre. Gloria al Señor. Tenían la posibilidad de escapar de credos muertos, de escapar, ¿no es cierto?, del nicolaísmo, como vimos, de balaamismo, y de escapar de esa mujer Jezabel, y regresar a la vida, volver al punto de partida, volver a encontrarlo donde lo habían dejado, volver a Jesucristo, volverlo a aceptar como Salvador, como único y suficiente Salvador personal. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, Señor. Y entonces, ¿cuántos tuvieron la posibilidad? Miles salieron. En Alemania, en Holanda, en los Países Bajos, en Suiza, en Inglaterra, en Escocia. En Europa del Norte, Suecia, Noruega y Finlandia, salieron, ¿no es cierto?, las iglesias reformadas. Salieron los grupos con la nueva luz de que el justo vivirá por fe. Y salieron creyendo en Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Amén? Salieron de una edad oscura de muerte, salieron a vida. El hermano Branham, en la edad de Sardis, en la revelación, edad de Sardis en la revelación, él dice, esta edad sale de la muerte, dice, y salió a este lado, en el capítulo 3 de Apocalipsis, salió a la vida. Amén. A ver si lo encontramos aquí.
Sí. Salieron del otro lado, salieron a la vida. Salieron de una edad oscura, de muerte, y salieron al otro lado a la vida, a Cristo. A volver nuevamente al punto original, a la fe en Jesús. Habían estado muertos dentro del sistema católico, pero ahora salían de este lado, en el capítulo 3, a la vida. Terminaba el capítulo 2 con la promesa en el verso 28, ¿no es cierto? Al que venciere, le daré la estrella de la mañana. Así terminaba la edad del oscurantismo, así terminaban 1000 años con una promesa, la estrella de la mañana. Y entonces aparece en el capítulo 3 el ángel de Sardis con su mensaje: el justo vivirá por fe. Se esperaba entonces que ellos, la vida que reciben, porque el justo vivirá por fe. Entonces todos los que salieron con el mensaje del ángel de Sardis vivieron. Abandonaron todos los credos, las liturgias, y creyeron en Jesús. Y según la propia palabra y el propio mensaje de la hora, vivieron. El justo vivirá por fe. Pero entonces, ¿qué pasó? Llegaron a morir nuevamente. Estaban muertos. Se les dio vida. Y ahora, después de un poquito tiempo, se los encuentran muertos de nuevo. Entonces esta no es, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, no es cualquier muerte. Es una muerte espiritual, pero no cualquier muerte espiritual tampoco. Porque Efesios 2 nos habla de una muerte espiritual. Que aquel que está en el mundo, en delitos y pecados, está muerto en delitos y pecados. Está muerto espiritualmente. Pero esta gente fue levantada de esa condición. Se les habló de Cristo, fueron levantados de esa condición, de ruina, de pecado y de muerte, y se les comunicó vida en Jesús, porque Él era la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Esta edad deja a los santos, deja las liturgias, deja a los mediadores, deja al Papa, deja a los obispos, deja a María y se agarra de Cristo. Recibe vida. Pero al poco tiempo están muertos. Tenían nombre de que vivían, ya no eran católicos, eran protestantes porque protestaron esa forma. Protestaron todo eso. Y entonces, muchas cosas buenas conquistaron. Creyeron que el justo viviría por fe. Creyeron en Jesús. Dejaron el catolicismo, dejaron esa mujer Jezabel. Dejaron papas, santos, vírgenes, sacramentos. Dejaron todo el balaamismo. Le dieron la Biblia nuevamente al pueblo, porque en ese tiempo la tenían solo los sacerdotes. Se la devolvieron al pueblo. El pueblo pudo tener la Biblia nuevamente. Y se levantaron muchos hombres de Dios que predicaron el Evangelio. Entonces, se empezaron a levantar iglesias. ¿Pero por qué entonces? Ahora tiene nombre de que vive y está muerto. Entonces llega a estar muerto espiritualmente, pero por segunda vez. Esto es lo que habla la carta de Judas en su verso 12. Veamos, ahí nomás, 2 páginas atrás. Está la carta de Judas. Tomamos una referencia a la edad de Sardis para ver el por qué se dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Judas 12 dice así. Esto es también un alegato a creyentes. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones. Estas son gentes que tienen en sus reuniones, pero que son manchas en sus reuniones. No son gente del mundo, ni son invitados. Son miembros, ¿no es cierto?, de su confraternidad, pero son manchas en sus reuniones. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ahora son ovejas sientan a sí mismas.
hacen lo que se les da la gana. Amén. Se guían solas. Amén. Más que ovejas parecen cabras. Amén. No hay forma de apacentarlas ni de guiarlas, porque se apacientan a sí mismos. Esta es una condición. Creyentes. ¿Qué más? Nubes sin aguas. Sopla el viento para acá, van para allá. Sopla el viento para acá, van para allá. Llevadas de acá para allá por los vientos de doctrina. Al norte, después al sur, al este, al oeste, ¿no es cierto? Cualquier viento de doctrina, para acá, para allá, para acá, para allá, ¿no es cierto? ¿Y qué más dice el otro tipo que da Judas de esta gente? Es árboles otoñales. Sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son como árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces, esta advertencia de Jesús, o mejor dicho, no advertencia porque ya era un suceso. Esta protesta de Jesús, de que tenían nombre que vivían, pero estaban muertos, estaban en esta condición de muerte espiritual, de lo que dice la Biblia, 2 veces muertos. Ahora, esto le pasó a la edad de Sardis. Ahora, esto le pasó a la iglesia local de Sardis. Ahora, esto le puede pasar a cualquier creyente. Y esto le puede pasar a cualquier iglesia local. Y de hecho le ha pasado a muchas iglesias locales. Y de hecho le ha pasado a muchos creyentes. ¿Por qué? Porque de la misma manera como vinieron las edades de la iglesia, viene la experiencia del cristiano. Es una revelación. De la misma forma como vienen las edades, vino el planeta Tierra. Vienen las edades y así viene el hombre, también el cristiano. Entonces, el cristiano en algún punto de su experiencia tuvo un Sardis. Estaba muerto en el mundo. ¿Amén? Estaba muerto espiritualmente en el mundo, en sus delitos y en sus pecados. Y lo único de religión que conocía era la religión babilónica. Lo habían bautizado de niño, quizás alguno tomó la comunión, y su única referencia religiosa, la religión de sus ancestros, era la iglesia romana. ¿Amén? Pero gracias a Dios que les hablaron del Evangelio y pudieron aceptar al Señor Jesús como Salvador personal. Dejaron los santos, dejaron al Papa. Y aunque a veces escuchaban que hablaban un poco mal del Papa y se ponían nerviosos, pero finalmente dejaron al Papa, dejaron los curas, dejaron los santos, dejaron las vírgenes, dejaron la Iglesia Católica y se aferraron a Cristo. ¿Amén? Y empezaron a caminar por fe. Pero después de un tiempo, encontramos a esos creyentes en la iglesia muertos. ¿Puede ser? Ahora, así dice la Escritura. Le pasó a la edad de Sardis, le pasó a la iglesia de Sardis, le ha pasado a multitud de cristianos, le pasó a estos que dice Judas, 2 veces muertos y desarraigados. Pero ahora estamos en Monte de Sión, que tiene un nombre que vive. Entonces dice Iglesia, Tabernáculo de Reunión, Monte de Sión. Y se calza un nombre que vive. Pero entonces nosotros no queremos tener un nombre que vivimos, ¿no es cierto? O tener un edificio para mostrar que vivimos, tener el nombre de que vivimos y hacer una profesión como vivimos. Nosotros sabemos que tenemos que vivir. Sabemos que en realidad debemos estar vivos. Nuestra única garantía es estar vivos. Bajo ningún punto de vista queremos estar muertos, porque la Biblia dice que podemos estar muertos. Tienes nombre de que vive y estás muerto. El gran sanador podía haber dicho, tienes nombre de que vive y estás enfermo. Él podía haber dicho, estás agonizando, estás débil, estás por morir, pero luego estás muerto. ¿Qué diagnóstico, qué condición? Está muerto. ¿Qué dice la Biblia de los muertos? No te alabarán, oh Jehová, a los muertos. Amén. Él dice, sí, hermano Abraham, ¿por qué estoy en contra de la religión organizada? Dice, un hombre tiene que hacer un trabajo y va a conseguirse, ¿no es cierto?, gente para hacer ese trabajo, y encuentra allí, dice, todos unos muertos. Él no los puede, no lo pueden ayudar, ¿no es cierto?
no lo pudieran ayudar. Él necesita gente viva para hacer el trabajo. Amén. O sea, cuando él viene a la iglesia, empieza a revisar la condición y a pasar revista el gran capitán y empieza a encontrar, este está muerto, va por la primera fila, se va a la segunda, la tercera, la cuarta. Estamos en la iglesia local. No estamos en la edad de Sardis, estamos en una iglesia local. Pero la palabra es la misma. El ángel inspector siempre es el mismo. Y mira dentro del vagón, no mira por fuera. ¿Qué camisa tiene puesta hoy? ¿Qué pollera? ¿Qué zapato? Si se trajo la corbata. No, empieza a mirar por dentro. Está muerto. Este tiene corbata y saco y está muerto. Este tiene vaquero y zapatilla y también está muerto. No le hace diferencia, él empieza a mirar por adentro. Esta tiene zapato con taquito y está muerta. La otra tiene alpargata y está muerta también. No hace ninguna diferencia. Él empieza a mirar adentro de las personas. Queremos estar vivos. ¿Por qué morir cuando estamos en la iglesia de la vida? ¿Por qué morir cuando Él es la vida? Cuando Él es el autor de la vida. Y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y entonces a él le importaba que la iglesia estuviera viva, porque él vino a dar vida. Esa fue la misión. Él vino a dar vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay por qué morir. Pero llegaron a estar muertos 2 veces. Qué triste. Esto es la apostasía. Esto es la condición del creyente representado como un árbol otoñal sin fruto. 2 veces muertos y desarraigados. Amén. Entonces empieza a decir, ¿no es cierto? Están en sus reuniones, están vivos, ¿no es cierto? Comen en sus reuniones, participan, pero son manchas en sus reuniones, porque están muertos. Amén. Se apacientan a sí mismos. Son la clase que hace lo que quiere, porque están muertos. 2 veces muertos y desarraigados. Esta es la condición de Sardis, que llegó a estar muertos por 2ª vez. Qué triste, porque salieron muchas iglesias de aquel entonces, ¿no es cierto? Con el mensaje de vida, con el mensaje de Jesús. Salió la luterana, la presbiteriana, la anglicana, salieron las reformadas holandesas y suizas, pero sin embargo, al poco tiempo entraron en muerte de nuevo. Amén. ¿Qué pasó? Para nosotros es aleccionador. Si han dejado el catolicismo, han dejado las formas de religión, han vuelto a tener la Biblia en sus manos, creen en Jesucristo y aún se levantan hombres de Dios, y hombres de Dios pueden predicarle la palabra, pero así todo, con todo eso, creyendo en Jesús, o por lo menos teniendo a Jesús para creer y seguirlo, para aferrarse a Él y vivir. Habiendo abandonado el balaamismo y aquella mujer Jezabel, ellos ahora tenían la Biblia en la mano y podían tener hombres que le predicaran esta palabra, sin embargo murieron igual. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, cada iglesia tenía su nombre. Tenía nombre de que vivía. Ya no era la iglesia católica romana que decía que ya está condenada, te mostraré la sentencia y a sus hijos heriré con muerte, sino que cada una, ¿no es cierto?, tenía nombre de que vivía. Iglesia luterana, iglesia presbiteriana, iglesia anglicana, iglesia reformada. Cada una tenía un nombre de un organismo vivo, pero estaban muertos. Algo había pasado. Algo había pasado. ¿Por qué? ¿Por qué murieron? Teniendo todo para vivir, ¿por qué murieron? Claves para nosotros de por qué cristianos pueden morir en medio, ¿no es cierto?, de una congregación que sigue al dador de la vida, que sigue al autor de la vida. Morir dentro de la iglesia es un gran mal, realmente.
Amén. Porque sería la segunda muerte, o 2 veces muerto. Y segunda muerte en la Biblia es un símbolo muy feo. Porque segunda muerte es lago de fuego. Segunda muerte es un destino final. Segunda muerte es desarraigo, desarraigado. Amén. Dios nos ayude entonces. Algo pasó, ¿por qué murieron? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Veamos qué dice el hermano Branham en la edad de Sardis, en la página, en la exposición. De la página 280 para adelante, él dice: la iglesia tomó un paso en la dirección correcta, pero permaneció encadenada y pronto estaba aprisionada de nuevo en el calabozo. Es una clave, gente que salen del mundo, pero al poco tiempo vuelven a estar encadenados de nuevo. Fueron liberados por Cristo y les comunicó vida, una nueva vida. Y se movieron en la dirección correcta al aceptar a Cristo como Salvador. Y le siguieron, pero después, al poco tiempo, se los ve encadenados de nuevo. ¿Es verdad? Así dice la Biblia: tienes nombre de que vives y estás muerto. Algo le pasó. Estaban muertos, recibieron vida y ahora los encuentra muertos de nuevo. Entonces, estaba diciendo, acá hay el hermano Branham unas expresiones acerca de un poco lo que les pasó a ellos, para entender por qué tenían nombre de que vivían y estaban muertos, como muchas iglesias locales y como muchos creyentes. Ahora, esto podía ser la situación en esta noche, porque Jesús dijo eso. Jesús dijo que se puede estar en una iglesia con nombre de que es un creyente y estar muerto. Jesús dijo eso. Ahora usted, mientras estamos viendo esta palabra, solo piense como pensaron los apóstoles: no seré yo. No seré solo un miembro de iglesia, pero estaré muerto espiritualmente. Solo piénselo. Solo considérelo, porque todavía es la palabra de Dios. El mundo, dice, es como un laberinto. El mundo es como un laberinto. El mundo de afuera es como un laberinto, donde las gentes no encuentran la salida. Es un gran laberinto. Es un callejón sin salida, parece. Este mundo de pecado y de tinieblas es un laberinto. Entonces, el camino de salida, dice, es dejar lo que no se necesita y escoger la cosa que se necesita para salir. Si hay solamente una puerta que nos saca de ese laberinto del mundo, y las otras nos meten más en laberintos, en dificultades y en enredos, y no nos permiten salir del laberinto, hay que dejar todas las otras cosas, ¿no es cierto? Y tomar solo lo que se necesita, la vía de escape. Eso fue lo que tomó esta edad, una vía de escape, porque Sardis quiere decir los que escapan. De ese gran laberinto que era Tiatira, religioso, cultural, político, todos estaban encadenados. Satanás había ganado la partida, tenía su milenio en la tierra. ¿Amén? Pero él les abre una vía de escape. Y entonces tenían que dejar todas las otras cosas que no se necesitaban y escoger la única cosa que se necesita, eso es Cristo. Entonces, la verdad proclamada en los evangelios vuelve a cobrar vigor en Sardis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Entonces, esa vía de salida fue absolutamente Cristo, nada más. Empezaron a salir multitudes por él, ¿no es cierto? Fue una vía de escape. Fueron los que escapaban del laberinto en Cristo, aceptaban a Cristo y salían. Dejaban atrás todo, no les importaba nada, dejaban todo. Los años de catolicismo, dejaban todos los credos, todo, abandonaban y salían en Cristo, por Cristo. Solo Biblia, solo fe, solo Jesús, salían. Pero luego de todos los que salieron, multitudes se empezaron a fragmentar en 1000 grupos. Multitudes de grupos, sectas, grupúsculos cristianos empezaron a fragmentarse, a dividirse y a subdividirse. Y luego cada grupo empezó a pelear con otro. Cada iglesia proclamaba ser la verdadera.
o cuanto menos la parte más pura y más verdadera de dicha iglesia. Y empezaban a perseguirse el uno al otro, ya habiendo escapado. Del lado de afuera empezaban. No había esperanza de reconciliación entre un grupo y otro. ¿Amén? Empezaron a alimentar el fuego de la enemistad. Entonces empezaron a convertir el cristianismo de afuera, el cristianismo protestante, en un nuevo laberinto, complicado como el que habían salido. El laberinto de sectas, grupos e iglesias y variadas confesiones empezó a ser encendido con amor a contender. Y dice, ¿y qué es lo que se obtiene contendiendo? ¿Ha habido un solo argumento lógico que se haya arreglado por medio de contiendas? Nunca. El número de ellos solamente se ha engrandecido más. Satanás es el discutidor más grande que jamás ha habido. Él nunca ha sido vencido en una discusión de palabras. Miren cómo se puede llegar a estar muerto por segunda vez. En los servicios de Dios casi ya nunca se escuchaban la palabra de Dios, sino se escuchaban las palabras de los hombres. Cada uno cotorreaba como le daba la gana, o perdía el tiempo en disertaciones difíciles de entender, o reprobando los puntos de vista de otro. No se oía casi nada del nuevo nacimiento, cómo el hombre debe ser cambiado a la semejanza de Cristo para ser participante de la naturaleza divina. Las ordenanzas eran administrados como símbolo de unidad y amor de nuestra vida en Cristo, empezaron a ser causa de amargos conflictos, de odio mutuo y de un sectarismo. Y en poco tiempo el cristianismo llegó a ser un laberinto. La fe había sido dividida en 1000 partes, y cualquiera era considerado un hereje si hay una sola de esas partes que no lo acepta. ¿Amén? Aún entonces, ellos habían visto los modos de la Iglesia Católica y cómo quemaban a la gente disidente, pero aún protestantes quemaron al profesor Servet y otros más, ¿no es cierto?, por no concordar con las enseñanzas trinitarias, los quemaron también en la hoguera en Ginebra, Suiza. Entonces esos modos fueron adoptados por el protestantismo también. Las divisiones, ¿no es cierto?, las discusiones doctrinales, las diferencias, ¿no es cierto?, la enemistad entre hermanos, los llevó a una segunda muerte. Porque se deshicieron de aquella mujer Jezabel, se deshicieron de papas, santos, vírgenes, sacramento, balamismo, pero regresaron al nicolaísmo, a organización, a hacer sus propias iglesias nacionales. Alemania tuvo la luterana, Inglaterra la anglicana, Escocia la presbiteriana, Suiza la reformada, Holanda la reformada, y así sucesivamente, y empezaron a contender las unas con las otras, y así llegaron a estar muertos nuevamente, con nombre de que vivían pero estaban muertos. Ahora para nosotros es aleccionador, porque podemos tener nombre que vivimos y estamos muertos. Muchos cristianos aceptaron a Cristo como Salvador, creían en el Señor, estaban en un primer amor, le seguían, le amaban, le servían. Al poco tiempo, al año, los 2 años o los 3 años, se los haya contendiendo con otros cristianos, se los haya despreciando a otros cristianos, se les haya faltándole el respeto a otros cristianos, se les haya persiguiendo a otros cristianos. Al poco tiempo ya están muertos nuevamente. Empiezan a estar orgullosos de su grupo, de su iglesia, de su creencia favorita. Al poco tiempo están muertos nuevamente. Pero ahora con la agravante que están 2 veces muertos. 2 veces muertos y desarraigados como apóstatas. Dios nos ayude. Dios nos ayude a nosotros. Esa fue la semilla de nicolaísmo. Se sembró nuevamente en Sardis. Amén. Entonces, ¿qué puede ayudarnos cuando llegamos a una condición así? Cristianos que eran buenos cristianos cuando comenzaron y estaban vivos en Cristo. Luego, ¿qué hicieron en el camino de Dios? Líos, problemas y dificultades, nada más. Pelearon con este, pelearon con aquel. ¿Con quién lo pelearon? Y ahora los encontramos muertos 2 veces y desarraigados. En lugar de haber caminado por fe en Cristo, en lugar de haber caminado en el temor de Dios, en lugar de haber caminado santa y espiritualmente, anduvieron en el reino religioso del cristianismo con zapatos con clavos. ¡Qué desastre! Están muertos. Tienen nombre de que vive, pero están muertos. En las iglesias encontramos muertos. Esperemos que en el día de hoy no haya ningún muerto aquí.
Pero la palabra todavía está presente. Y la palabra vale todavía para hoy. Y la palabra no solo vale para Sardis, la edad, o para la iglesia local, o para aquellos tiempos, o las iglesias denominacionales, vale para nosotros también. A nosotros nos calza bien la palabra también. Dios nos ayude, esto es el mensaje de la hora. Esto es el mensaje de la hora. Nunca se le ganó una discusión a Satanás. Nunca los cristianos fueron convertidos por discutir. Nunca los sofismas, ¿no es cierto?, y las peleas religiosas convirtieron a nadie. La conversión es una experiencia espiritual. Es la predicación del Espíritu Santo por la palabra. Es llegando al Espíritu Santo y asaeteando el corazón del hombre, convenciéndolo de pecado, guiándolo al arrepentimiento y arrastrándolo hacia los pies de Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y entonces Pablo predicaba allí a todas las mujeres, a todas esas iglesias que se reunían junto al río. Pero Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía. Si el Señor no hace eso, no pasa nada. Por más que se discuta, por más que se presione, por más que se le ponga todo lo que se le ponga. Y Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía. Eso es el Evangelio, así llegan las verdades, así llega la salvación. Dios llegando al alma de los hombres. Pero la edad de Sardis se hizo nicolaíta, cada uno se fortificó en su propio grupo, cada uno creyó ser algo, y entonces se hicieron un nombre, y cada uno dijo, hagámonos un nombre. Dijimos luteranos, otros dijeron presbiterianos, otros dijeron anglicanos, otros dijeron reformados, ¿no es cierto? Y tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Hagámonos un nombre, hagamos una iglesia mejor que aquella y compitamos, nosotros estamos mejor. Que aquellos pobres ignorantes no conocen lo que conocemos nosotros. Y entonces quizás estemos más muertos que ellos. Porque Él mira por dentro y quizás, a pesar de conocer más que ellos, estamos más muertos que ellos. Amén. Porque Frankenstein nunca tuvo vida. Frankenstein era una estafa, no era vida. ¿No es cierto? Era una vida manufacturada. Ondas eléctricas recibió ese rejunte, ¿no es cierto?, humano, con pedazos, ¿no es cierto?, de uno y de otro. Y eso fue el monstruo del doctor Frankenstein. ¿Amén? Eso es un creyente manufacturado. Un pedazo de acá y sale un tremendo monstruo que discute con Dios y María Santísima. Que va y le discute a este pastor y va y agarra de la corbata a otro ministro y que va acá y allá. Se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, son árboles otoñales. Tienen nombre de que, pero están muertos. Quien esté vivo siempre tendrá un poco de temor de Dios. Quien esté vivo tendrá temor del Espíritu Santo. Una simiente no puede perseguir a otra simiente. Un hijo de Dios no puede perseguir a otro hijo de Dios. Por más que esté en otro corral, por más que aquel pato esté en otro corral, no importa, mi hermano. Ya va a subir el agua, Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Las aguas van a subir en el milenio, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Y entonces ya no habrá cercas denominacionales. Los patos de las 7 edades estarán juntos. Llenarán la tierra con el conocimiento de la gloria de Jehová. Y cada uno, porque cada uno vivió la porción de la palabra que le correspondió. Cada uno vivió la edad, cada uno vivió el mensaje de la hora, cada uno vivió la porción que Dios le reveló. Gloria al Señor, gloria al Señor,
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque la Iglesia Católica era muerte, pero saliendo de este lado salieron a la vida. El justo vivirá por fe, y podían vivir ya por fe. En la Iglesia Católica no podían vivir, no había posibilidad de que tuvieran vida espiritual, porque siempre dirigirían su oración a un mediador, porque siempre dirigirían sus sacramentos, balamismo, nicolaísmo, no había forma de vivir espiritualmente, ¿no es cierto? Habían muerto espiritualmente, pero de este lado el justo vivirá por fe, podían vivir de este lado. Del otro lado nosotros de las tinieblas del mundo, de la religión del mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vinimos de este lado y tuvimos nuestro sardis, nuestra primera etapa de la gracia, nuestra primera creencia en Cristo. Nada tengo en mis manos, solamente a tu cruz me aferro. Nada conozco, nada entiendo, solamente sé que Cristo salva. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre. Entonces, nuestra misión era seguir hacia adelante, no perder eso. Pero dentro ya del reino religioso, dentro de una edad religiosa, dentro de la iglesia local, cada uno empieza a tener una experiencia distinta, y ahí es que puede quedar muerto en sus experiencias religiosas, haciendo daño en el camino de Dios, caminando mal los caminos de Dios, complicando, ¿no es cierto? Haciendo muy mal las cosas. Ellos la hicieron así y murieron. Se dividieron, se fraccionaron, dejaron, ¿no es cierto?, que el fuego de la enemistad se encendiera. Ya no les importaba si aquel otro hermano era lavado en la sangre y creía en el mismo Señor que lo salvó a él, ya no le importaba. Él decía, él no cree esta doctrina como yo, él es del diablo. Entonces él muere espiritualmente. Él es muy perverso. Él es muy perverso. El Espíritu de Dios se ha ido, contristado. La persona ha quedado muerta. Amén. Cristianismo es una experiencia. Cristianismo es una experiencia con Cristo. ¿Qué puede ayudarnos entonces? Solamente la única cosa necesaria es volver a Cristo, mirándolo como el único redentor, como el único guía, y caminar en sus pisadas, poniendo a un lado todas las demás cosas hasta que lleguemos a la meta y hayamos llegado a la unidad de la fe. Dios le añadía un poquito más de luz, y ese poquito más lo usaban para condenar al otro, y Él no les podía dar más. Le dio un poquito a la iglesia pentecostal unida, le dio un conocimiento de que la inmersión en el nombre de Jesucristo, usaron eso como un nuevo mazo, ya no de 3 puntas, sino de una punta sola, para hundir la cabeza de los creyentes. Amén. Y quedaron muertos. No hay iglesia más muerta que la unida. No han salido evangelistas con señales de la Pentecostal unida, y las pentecostales trinitarias han producido más evangelistas con señales que la unitaria, porque ellos murieron por sus enemistad, ¿no es cierto? Y por su contención. ¿Qué podemos hacer? Volver a Cristo. Así como el Maestro edificó todo sobre la base de las Escrituras, también nosotros debemos dejar todos los pormenores de nuestros credos especiales y estar satisfechos con la palabra revelada de Dios, la cual nos pertenece a todos. Con la Biblia en la mano debemos clamar: yo creo lo que Dios ha revelado en este libro, y obedientemente guardaré sus mandamientos. Tengo esperanza y fe en lo que Él ha prometido. Cristianos, dice, escuchen, porque tienes nombre de que vives y estás muerto, siguiendo las pisadas de aquel que dijo que era la vida, que aquel que dijo que el que lo sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y el que creía en Él, aunque estuviera muerto, viviría. ¿Cómo se puede estar con un hombre de que vive y estar muerto?
siguiendo al Señor. Es que han dejado de seguirle al Señor. Solo están siguiendo su creencia, un nicolaísmo local o personal. Cristianos, escuchen, solamente hay una vida, es Cristo. Solamente hay una vida, un camino, una manera, Cristo. Solamente hay una vida. Pero la muerte nos llega de 1000 maneras. Entonces, están muertos, dice, con hombre que vive pero están muertos. Recuerden, vida solamente hay una sola manera, Cristo. Pero la muerte llega de 1000 maneras. Amén. Solamente hay un Cristo, pero hay 1000 anticristos. Así que cosa necesaria es regresar al Señor de todo corazón. O regresáis a Cristo o iréis a la destrucción como el anticristo. Si sois sabios y queréis vivir, seguid al líder de la vida. Seguid al autor de la vida. Tal fragmentación del cuerpo de Cristo fue deplorable. Estaban viviendo un nombre, pero estaban muertos. Al Señor no los asustaba, ya en Babel habían hecho eso. Hagámonos un nombre, pero estaban muertos ahí mismo. ¿Qué era? Una profesión carnal, que era una apariencia de piedad, pero adentro estaban muertos. Por fuera aparentaban piedad, aparentarán ser muy religiosos, tendrán apariencia de piedad, pero están muertos. Son profesantes carnales, se declaran ser cristianos, dicen a otros que son cristianos, pero están muertos. Esa es la realidad de esa expresión. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estaban viviendo un nombre, pero estaban muertos. Ciertamente murieron en el mismo momento que se organizaron. Los grupos grandes se organizaron y allí encontraron su fin. Entonces, nicolaísmo, ¿no es cierto? Organización, religión organizada, a nivel local, a nivel personal, ¿no es cierto? El costumbrismo religioso finalmente te lleva a muerte. ¿Amén? Muerte. Con nombre, pero peor todavía, muerto, pero con nombre de que vive. ¿Amén? Miren entonces, los 2 versículos que siguen tienen las claves. Ellos murieron básicamente por eso. Dice el hermano Branham, se fragmentaron en 1000 grupos. En esta edad creció el fervor denominacional y desarrollo del espíritu denominacional, o sea, nicolaísmo. ¿Qué quiere decir? Empezaron a amar más a su iglesia que a Cristo. ¿Amén? Empezaron a amar más su línea de pensamiento que a Cristo. Empezaron a amar más su tendencia que a Cristo. Ya no les importaban los perdidos que pudieran llegar a Cristo, les importaba que llegaran a su doctrina, que llegaran a su iglesia. Entonces los metodistas querían convertir a los luteranos, y los bautistas querían convertir a los metodistas en bautistas, y los pentecostales querían convertirlos a todos a pentecostales. ¿Amén? Y es una enseñanza para nosotros. ¿Amén? El hombre debe llegar a Cristo, encontrar su salvación, recibir el Espíritu de Dios y empezar a caminar, y Él lo guiará. Y Él lo guiará. Fervor denominacional, desarrollo de espíritu denominacional, eso fue lo que los mató. El día que usted ama más su grupo, su iglesia, su línea de pensamiento que al Señor, usted está muerto. Ha muerto ahí mismo. Verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, empieza a detallar ahora a estos que tienen nombre, que viven pero que están muertos. Puede ser la iglesia local de Sardis, puede ser la edad de Sardis, puede ser Monte de Sión, puede ser cualquiera de nosotros. Se les dice ahora lo que tienen que hacer. Amén. Se les dice ahora lo que tienen que hacer. Tienen nombre que vive pero están muertos. Bueno, ahora ¿qué le quedan? Le quedan algunas cosas
les quedan algunas cosas a ustedes como cristianos que tienen nombre que viven pero que están muertos, pero les quedan algunas cosas que están vivas todavía débilmente. La versión popular dice así: donde dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Dice, despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, pero que ya están a punto de morir. Misma interpretación del hermano Branham. Despiértate, sé vigilante, reacciona. Amén. Atiende, sé vigilante, atiende. Reacciona, despierta. Y afirma, asegura, refuerza las cosas que todavía quedan, pero que ya están a punto de morir. Tienes algunas cosas todavía que son cosas buenas o importantes, pero que ya están por morir también. O sea, lo último que te queda de cristiano, asegúralo con todo antes que mueran, porque ya están para morir. Amén. Vamos a ver 309 de Sardis. Veamos allí un poquito. Afirma las cosas que están para morir, o que están a punto de morir. Bien, dice, el avivamiento, esa experiencia de Sardis, que es una experiencia de una edad, pero que también representa la experiencia de un cristiano en una primera etapa de gracia, creyendo por fe en Jesús, hizo cosas buenas. ¿No es cierto? Hizo cosas buenas, como dijimos, dio la Biblia al pueblo, salieron de la Iglesia Católica, les dieron la imprenta, ¿no es cierto? Tuvieron predicadores y demás. Y creyeron que el justo por fe viviría, por fe en Jesús. Entonces se les dice que estas cosas buenas que tenían ellos, el hermano Branham dice en el párrafo 163, dice, no permitas que muera, afírmalo. O sea, sigue añadiéndole. Amén. Dice, el avivamiento luterano, lo que ellos tenían era que tenían que afirmar lo que ya tenían y seguir avanzando, seguir creciendo, seguirle añadiendo, afirmar, asegurar. Amén. Seguir prosiguiendo hasta asegurar esas cosas. Empezaron con una primera etapa de la gracia y tenían que afirmarse eso. Tenían que crecer con eso. Ocuparse de su salvación con temor y temblor, afirmar eso y crecer. Y añadirle más, de fe en fe. Ustedes tienen la Biblia en sus manos, dice. Parafraseando al Señor, ¿tienen la Biblia en sus manos? Bueno, entonces ahora léanla. Se la quitaron a los sacerdotes, ¿no es cierto? Solo los sacerdotes tenían la Biblia y la leían en latín al pueblo. Encima. Amén. Pero se la quitaron a los sacerdotes, cortaron la cadena y se la dieron al pueblo, en su propio idioma. Ahora, tienen la Biblia, léanla, créanla, no la pongan en el estante. Diga, bueno, nosotros tenemos una Biblia. Y si eso es lo que le pasó a Sardis, no es lo que le pasó a tantos cristianos. Y hay hermanos que tienen más de 10 años en el camino de Dios y no encuentran los libros. No saben si Josué está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento y ya tienen 10 años. Y ya el sacerdote no la tiene en la mano, en sus manos está la Biblia. Y el mismo Señor había dicho, dice, escudriñad las Escrituras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Si usted ama al Señor, usted amará este libro, porque este libro habla de Él. Gloria al Señor.
Hermano, lea la palabra. Ellas dan testimonio del Señor Jesús. A vosotros parece que tenéis vida. Eso es lo que hay que hacer. Lean la palabra. Es decir, ¿qué ha pasado? Ha pasado así. ¿Por qué llegaron a estar muertos por segunda vez? Porque no afirmaron las cosas que ya estaban para morir. En el primer año de cristianos estaban en su primer amor. En el segundo año estaban en su primer amor. Creían en el Salvador. Pero para el tercer año eso se estaba gastando. No se ocuparon de su salvación con temor y temblor. No se afirmaron en su salvación en Cristo. Amén. No le siguieron añadiendo. Amén. Amén. Al poco tiempo las cosas que tenían ya estaban muertas de nuevo. Ahora él dijo, retengan eso y no permita que se les escape. Y otra cosa que él quería que ellos retuvieran, a los que les quedaba un poco de fuerza en ellos, del avivamiento luterano, la segunda cosa es que ellos trajeron la doctrina de justificación a la luz. Los católicos no aceptaban la doctrina de justificación, pero ellos sí la tenían, y ahora el Señor quería que ellos retuvieran eso con todo. Que se afirmaran en eso con todo, porque el justo vivirá por fe. Ahora cada cristiano de una iglesia tiene que estar afirmado en esas cosas. ¿Amén? Amén. En la salvación del Señor Jesucristo. Amén. Fueron negligentes, no afirmaron esas cosas. ¿Qué pasó? Al poco tiempo ya el fuego se había apagado. Ya no creían con todo fervor en su Salvador, solo eran miembros muertos de iglesia. Y todos lo reconocían. Ese va a la iglesia, ella va a la iglesia, pero está muerto. Amén. Amén. Ahora, muy tremendo. El Señor le dijo, retengan eso y no permita que se les escape. ¿Cuántos hermanos hay, cuántas hermanas hay en esta noche que estarían en esta condición? Que las poquitas cosas que tienen que ver con su salvación, no que la hayan aprendido intelectualmente, porque estas son cosas de fe. Ni siquiera lo tienen bien afirmado. Y el Señor está diciendo, afirma las otras cosas que están por morir. Afirma estas cosas que crees ya, pero que se están muriendo. Dentro de poco ni eso vas a creer. Dentro de poco ni vas a saber quién es tu Salvador. Dentro de poco, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Triste. Pero el Señor había dado la orden, retengan y no permiten que nadie les robe la justificación por fe. Amén. Y yo les puedo garantizar que hay hermanos, ¿no es cierto?, de tantos años en el camino, que si viene cualquiera y le pega una patada en el pilote donde están afirmados, empiezan a temblar. Si vos no estás en nuestra iglesia, vos estás perdido. Si vos no estás así de esta manera, estás perdido. Y entonces empiezan a temblar. Nunca permitan, dice. Reténganlo, sean vigilantes, retengan, que nadie les robe, porque la justificación es por fe, porque la salvación es absolutamente por fe, que nadie se lo robe, nadie se lo robe. Si estás en la denominación, estás perdido porque es muerte. Si estás en esa iglesia, estás perdido porque es muerte. Si estás... ¿Qué? Si estoy en Cristo, estoy vivo. Y no importa dónde esté. Ni esta iglesia, ni aquella, ni la otra, ni ninguna. Todas tienen nombre de que viven. Todas tienen nombre de que viven. Sacaron que el que está en la denominación está perdido? ¿Dónde sacaron? Puede estar en la denominación, puede estar acá y estar perdido. Puede estar en Monte de Sion y estar perdido. Solo Cristo salva. Todas tienen nombre de que viven. Pero hay un solo nombre que ha sido dado a los hombres para salvación. Y en ningún otro hay salvación. Todo aquel que cree en Cristo está salvo. Todo aquel que aceptó a Cristo está salvo. Gloria al Señor.
No permita que se les escape. Cada uno tiene que saber en quién ha creído. Entonces usted podrá decir, estoy acá, estoy allá, estoy en lo alto o en lo profundo. ¿Estoy en la cima de la montaña o estoy en la peor iglesia del mundo? No importa. Yo sé en quién he creído. Poderoso es para guardar mi depósito para aquel día. Poderoso es. Pongámonos de acuerdo. ¿Quién salva? Cristo la iglesia. Cristo salva, pero nuestra iglesia tiene el camino más excelente para la salvación y la entrada más amplia y generosa. Blasfemia. Solo Cristo salva. Solo hay un punto entre el cielo y la tierra donde se efectuó la reconciliación. Solo hay un punto en el espacio donde la sangre se derramó y fue aquel día en el Calvario. Allí yacen mis pecados. Estoy identificado con aquella cruz. De allí recibí salvación. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Entonces, yo pensaba que el mensaje de Malaquías 4 te salvaba. No, el mensaje de Malaquías 4 me prepara para irme. Pero ya estoy salvado. El mensaje de Lutero me salva. El mensaje del quinto ángel me salva. Porque el mensaje de ahí adentro de la iglesia de Tiatira era muerte. Era esa mujer Jezabel que se enseñaba y era profetisa y me llevaba al infierno. Pero el mensaje del ángel de Sardis me salva. Y el mensaje del séptimo ángel me levanta en alas de aire y me saca de este mundo. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Gloria al Señor. Recuerden que cuando las 3 estrellas se alinearon, formaron una sola. Y cuando las 3 se alinearon, declararon que el Mesías estaba en la tierra. Y entonces las 3 últimas estrellas se alinearon en los cielos de Dios. Lutero, Wesley y Branham se alinearon. Justificación, santificación y bautismo en el Espíritu Santo trae al Mesías a la tierra. Entonces, las 3 estrellas me alinearon. ¿No es cierto? Las 3 estrellas nos alinean en nuestra salvación, en nuestra santificación, en nuestro bautismo del Espíritu Santo y en nuestra preparación para el rapto. Porque ¿quién dijo estás con nombre de que vive y está muerto? El que tiene las estrellas en su mano. Las 3 últimas estrellas las puso tan en línea que se formaron una sola. Mostraron que Jesucristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Reténganlo, nunca nadie les robe la justificación por fe. Tuvieron la Biblia, tienen la Biblia. Tuvieron el mensaje de salvación. Solo Cristo salva, en ningún otro hay salvación. Tuvieron entonces esta posibilidad de dejar la oscuridad. Tuvieron entonces la posibilidad de que también de tener hombres de Dios que le prediquen. Pero ahora ustedes retengan eso. Afirmen esas cosas, afírmense bien en la justificación por fe. Afírmense bien el mensaje de gracia. Afirmen todo lo que tengan. Y luego continúenle añadiendo. Hace 33 años que predico, dice, y nunca dejé de predicar las primeras cosas, sino que cada vez le sigo añadiendo. La revelación, el libro se sigue desenrollando, pero nunca dejé de predicar las primeras cosas. Amén. Si pierdo eso, pierdo mi mensaje. ¿No es cierto? Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Afírmenlo. Si no morirán. Si no morirán.
Verso 3, acuérdate pues entonces, es la admonición a Sardis, a la edad, a la iglesia local de Sardis, pero también a nosotros. Porque el Espíritu dice a las iglesias, acuérdate de lo que has recibido y oído. Ahora acuérdate de lo que has recibido y oído. No lo que otros recibieron y oyeron, lo que tú has recibido y oído. Tu experiencia es distinta quizás de otros, pero todo lo que has recibido y oído, acuérdate. Ahora esto dice Jesús. Él caminando y viendo la condición, tienes nombre de que vives y estás muerto, pero te quedan algunas pocas cosas que se te están por morir también. Y lo mejor de todo es que tienes la Biblia en la mano y tienes la posibilidad de creer y estar justificado por fe. En tanto que creas, vivirás. En cuanto no creas más, no vivirás más. Morirás y tendrás nombre de que vives. Pero si crees en el Señor, el justo vivirá por fe. Nunca te importe más tu iglesia, tu credo, tu forma de doctrina, tu grupo, nunca te importe más que el Señor, ese día morirás. Amén. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. A ver. Entonces, ¿qué recibió esta iglesia? ¿Qué oyó esta iglesia? Lo tenía que guardar. Página 309, vuelve a decir lo mismo en el párrafo 122. Le dice, retén tu justificación. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Me gusta eso, dice. Página 309, Edad de Sardis, revelación. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Me gusta eso. Retén tu justificación, quédate con ella. No permites que la gente te arrebate eso. Ahora la gente te lo va a querer arrebatar a eso. El nicolaísmo, las fragmentaciones religiosas, los fuegos de enemistades, te van a querer arrebatar eso. No permitas que la gente te arrebate eso. Y también aquello que tú has recibido y oído. Ellos leyeron la misma Biblia que todos leemos, pero simplemente no tomaron toda. Porque no les fue revelada toda a ellos. No era para su edad, les fue dada una porción nada más. Ahora he oído mucha gente pentecostal que predica que los luteranos y demás no van a resucitar. Dice, pero ellos sí, ellos vivieron su parte. Los verdaderos que creyeron la palabra de Dios revelada. Así es con todo cristiano también. Todo lo que has recibido y lo que has oído debes guardarlo. No perderlo. Retenerlo, que nadie te lo arrebate. No permita que la gente te arrebate eso. Acuérdate de lo que has recibido, oído y guárdalo. Versión popular dice así: recuerda pues la enseñanza que has recibido y síguela. Recuerda pues la enseñanza que has recibido y síguela. 3:18 dice, muy bien, justificación. El centro de esa iglesia era eso, justificación. Creían en la salvación por fe en Jesucristo. Para ellos ellos se amarraban con todo. Nada traigo mis manos, a tu cruz me aferro. Ellos habían escuchado, yo soy el camino. No querían otro camino. Les alcanzaba ese camino. Les bastaba ese camino. Les sobraba ese camino. No hay otro camino. Yo soy la verdad. Ellos no aceptaban otra verdad. No le podían falsificar. Él era la verdad. Él era la verdad. Él era la vida. Caminando allí, caminando por ese camino, creyendo esa verdad, tenían vida. Nunca dejen que le digan que hay otro camino mejor. Cristo es el único camino. No hay otro camino mejor. Cristo es el único camino. Nunca pierdan eso, solo continúen aumentando y añadiendo y creciendo en eso. Bien, justificación. La cosa era, después que ellos ya habían producido algo que no debían dejar morir, justificación, habían producido. Les había caído en sus manos, lo habían oído, se les había enseñado, lo habían recibido. No debían dejar morir eso. Ellos tenían la Biblia en sus manos otra vez.
y tenían la justificación por fe. La doctrina de justificación por fe es lo que Lutero enseñó. Tienes unas cuantas cosas, ahora reténlas y no las dejes morir. Si no retienes eso, vendré a ti pronto como un ladrón y tú volverás a entrar a denominación otra vez. Si no retienes esas cosas, perderás lo poco que te queda. La poca creencia y fe genuina y verdadera que tienes en Cristo la perderás y solo volverás a denominación. Serás un creyente formal, un profesante carnal. 2 veces muerto. Con nombre de que vives, pero 2 veces muerto. Y es lo que hizo esa edad. Volvieron a entrar. Te regresas otra vez a nicolaísmo. Porque volverás a salir como una denominación. Manténganse, dice a todos, manténganse, sigan leyendo esa Biblia y conserven la justificación y sigan persistiendo. Manténganse con esta palabra, en lo que ya han oído, en lo que ya han creído, en lo que ya se les ha enseñado, afírmenlo, asegúrenlo, lleguen a seguridad en las cosas que ya han oído. Amén. ¿Y cómo sabe? Por lo cual estoy seguro, dijo. Afírmenlo. Porque si no, vendré a ti como ladrón. Entonces, el programa de Dios en aquel tiempo era un primer paso hacia la restauración de todas las cosas. Pero Él no ha hallado tus obras perfectas, no están completos. Un cristiano cuando comienza tiene que seguir creciendo y avanzando y dedicándose, si no, no está completo. Y esas cosas que ya tiene empezarán a morir y luego se encontrará como un miembro muerto de iglesia. ¿Cuántos miembros muertos de iglesia hay? Cientos. ¿Cuántos conoce usted? Yo conozco y los que no conozco, pero el Señor conoce a todos. ¿Amén? Y en aquella edad Él se paseaba en medio de la iglesia y hoy todavía tiene nombre que está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Pero Él quería restaurar a la condición original. Restaurar es resucitar. Dice el hermano Branham, para terminar, si este libro se cae al suelo, ¿no es cierto? Agarrar otro libro y ponerlo en su lugar, eso no es restauración. Él tiene que levantar el mismo libro que se cayó en el suelo. La iglesia murió en la edad del oscurantismo y llegó a ser completamente pagana ahí y no había vida. Pero entonces la restauración, ¿no es cierto?, era levantar a la iglesia en la misma condición de antes de su caída. Entonces la edad de Lutero solo fue un paso y fue reforma. Concluye con esta idea, reforma, fue Sardis, fue reforma. Primera etapa de la gracia es reforma. Reforma. Bautismo en agua, Santa Cena, ir a la iglesia, son las formas de reformas. Es la primera reforma que recibimos cuando venimos del mundo. Reformar. Pero ser reformado y ser nacido de nuevo son dos cosas diferentes. Hay muchos cristianos reformados que ya no fuman y que no toman, pero no son nacidos de nuevo. Solo son reformados. Amén. Ya no andan con la gente del mundo y todo eso, solo vienen a la iglesia, son reformados. Entonces, pero la iglesia no es un reformatorio. Amén. Amén. La iglesia es un lugar donde tiene que estar la vida y experimentar la nueva vida, el nuevo nacimiento en Cristo. Si no, es un reformatorio. Gente que ahora se viste bien, habla bien, se comporta bien, no fuma más, no toma más. Un reformatorio espiritual. Pero están muertos igual. Amén. Reformado y nacido de nuevo son dos cosas diferentes. La reforma trajo un paso hacia, creyendo para avanzar. Reformando, reforma, apartándose de los ídolos, de los santos, de la Iglesia Católica, del Papa, de los sacerdotes. Fue una reforma, devolviendo la Biblia al pueblo. Pero nunca trajeron de nuevo el Espíritu Santo a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, dice, hermano, hermana, ¿lo pueden ver? Entonces, una reforma solamente es una primera etapa en la vida del cristiano.
es aceptar a Cristo como Salvador, es bautizarse en las aguas, mostrar su arrepentimiento y su fe al Salvador, es participar en los cultos de la iglesia, es empezar a avanzar. Pero tiene que proseguir avanzando hasta que venga el Espíritu Santo sobre él y lo convierta en una nueva criatura, lo convierta en alguien diferente, un nuevo nacimiento. Amén. Fallaron en proseguir, no vigilaron y ahí quedaron. Y entonces esa edad quedó así, como una edad luterana. Vaya hoy a una iglesia luterana y los verá a ellos. Y usted se sorprenderá. Amén. Amén. Pero venga hoy a Monte de Sión y entonces solamente piense hacia atrás de algunos hermanos lo que eran hace unos años atrás y lo que son ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No prosiguieron, no se preocuparon, no afirmaron las cosas con las cuales empezaron, no las afirmaron. Entonces tiene nombre de que vive y está muerto. Y entonces, todo lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Porque si no vigilas, vendré sobre ti como ladrón. Vendré pronto y te sellaré en esa condición. Quedarás sellado en esa condición. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El hermano Branham dice, regresarás a denominación. No que volverá a una iglesia denominacional, sino que se comportará como un miembro formal de iglesia, teniendo solo la apariencia de cristiano, pero no es un cristiano. Amén. Entonces, festivo lo que dice el Señor. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos de pie y podamos afirmar las cosas que están por morir. Cristianos nuevos tienen que ir afirmando todas las cosas que van oyendo y recibiendo. Y tienen que seguir creciendo. Nunca se queden, fue el gran problema de los cristianos. Para el tercer o cuarto año ya están muertos de nuevo. Porque para el tercer o cuarto año ya tienen que estar en otra etapa de su vida cristiana. Y luego en otra etapa. Amén. Pero entonces cuando se llega a este punto, Jesús dijo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta noche. Si tuviera esta condición en esta hora, aquí en la iglesia local, porque no miramos para los costados como miró Caín, o como miró el publicano, aquel otro, o como miró Omar, te dijo esta, no, sino miramos para adentro. Y miramos nuestra iglesia local, miramos nuestros creyentes, porque el mismo ayer, hoy, por los siglos, con la misma palabra todavía, puede decir, yo conozco a la iglesia local, que tiene un nombre, que tiene reuniones semanales, que tiene liturgia, que tiene, ¿no es cierto?, reuniones periódicas, y que funciona como que vive, pero ¿vive o no vive? Cada cristiano, cada hermano, cada hermana, primera, segunda, tercera, cuarta fila, el ángel inspector, el espíritu escrutador, mira para adentro. Él no va a mirar afuera. Todo lo que tiene por fuera, los años que caminó, lo que hizo, todas las veces que se sentó en la banca, él mirará adentro. Y él dirá, ¿estás vivo o estás muerto? Y si estás muerto, va a haber que trabajar. Porque morir dentro de la iglesia es grave. Una cosa es estar muerto en el mundo, en delito y pecado, y venir a Cristo, recibir vida, pero quedar muerto dentro de la iglesia es grave. Árbol otoñal, 2 veces muerto y desarraigado, triste condición. Dios nos ayude entonces, si hubiera alguien que sabe que adentro suyo está, que no tiene vida, o que tiene pequeñas cositas que se están para morir, busque al Señor con todo. ¿Cuál es la manera para salir de este laberinto, hermano? ¿Cómo salimos de este laberinto? Busque la puerta, busque a Cristo, el único que le puede ayudar. Tiene la Biblia en la mano, tiene todo, tiene al predicador que le ha predicado, pero ahora es su condición adentro suyo. Busque al Señor, Él es la vida, Él es el único que le puede dar vida. Amado Dios, Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu palabra, Padre. Hemos visto que es lacónica tu palabra, que cuando avanzabas sobre cada edad no te guardabas en decir nada, Padre. Estamos agradecidos porque cada vez reveló la condición.
Cada vez la espada discernidora abrió la cosa por dentro y mostró la condición por dentro. Quizá pudiéramos tener nombre de que vivimos y estamos muertos, pero no queremos tener nombres. No queremos tener nombre, queremos más bien estar vivos. Aunque no tengamos nombre, aunque no tengamos nada externo, queremos estar vivos. Queremos tener la experiencia, Padre. Ayúdanos, Señor, que como iglesia local podamos tener una experiencia real, Padre, sabiendo que tú eres la vida y que el justo vivirá por fe en aquel que es la vida. Ayúdanos, Padre. Ayuda, Padre Celestial, a la iglesia local, que pueda afirmar las cosas que ha oído o ha recibido, aún las cosas que están por morir en cristianos que están decayendo, cristianas que están decayendo, que puedan afirmar las creencias que le quedan, o la fe que le queda, la puedan afirmar, Padre Celestial. Ayúdanos en esta hora, alcanza de tu gracia, Padre, para que así sea, para que cada cristiano pueda tener afirmado el primer bloque, la primera etapa de la gracia, Padre, que pueda ser así con cada uno de nosotros, que cada uno de los tuyos pueda creer con todo su corazón en aquel que lo salvó. Oh Padre, sabemos que el justo vivirá por fe. Creemos que el justo vivirá, no que morirá, sino que vivirá por fe. No que morirá, sino que vivirá por fe. Permite entonces aferrarnos al Cristo Salvador, aferrarnos al Señor Jesús. Padre, ayúdanos y alcánzanos de tu gracia, Señor Jesús. Estamos conscientes, Señor Jesús. Estamos conscientes de la gravedad de situaciones espirituales, Padre. Pedimos tu ayuda, Señor. Alcánzanos gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Alcánzanos de tu gracia, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los tuyos en esta hora. Y puedas darle una experiencia personal a cada uno. Que podamos tener una experiencia real y verdadera a cada uno, Padre, y luego afirmar cada paso. Afirmar cada paso, Señor Jesús. Lo que hemos oído y recibido, guardarlo. Lo que hemos oído y recibido, guardarlo, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús. Alcanza gracia, Padre. Ten misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los tuyos en esta hora. Y alcanza gracia. Te pedimos ayuda, Señor. Estamos conscientes, Señor Jesús, de situaciones que son graves, Señor. Dentro del reino religioso, Padre, cuánta contienda, cuántas peleas, cuánta enemistad, cuánta lucha, cuánta contienda, cuánta falta de respeto, cuánta condenación. Todo eso mata la vida espiritual. Todo eso convierte a los cristianos solamente en miembros de iglesia que pelean solamente por defender pensamientos o puntos de vista, Padre. Eso mata a la iglesia, mata al cristiano, mata a la vida espiritual, fragmenta a los cristianos, divide a los cristianos, divide el cuerpo de Cristo. Oh Padre, ayúdanos. Si la cosa es así, Padre, aquí en este lugar, ayúdanos. Alcánzanos gracias. Ayúdanos, Padre. Nunca permita, Padre, que así sea. Alcánzanos gracias, Señor. Ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Alcánzanos de tu gracia, Señor Jesús. Ayuda a la iglesia local, Padre. Ayuda a cada hermano. Ayuda a cada hermana, Padre. Ten misericordia, Padre celestial. Y alcánzanos de tu gracia, Señor Jesús. Te pedimos tu ayuda, Señor, y te pedimos que bendigas cada hermano, cada hermana. Ayúdanos, Señor Jesús. Bendice, Señor Jesús, que así pueda ser, Padre. La palabra es tremenda, Señor. Pudiera ser real, pudiera ser verdad, que hubiera una condición así, sería tremendo, Padre. Sería trágico, Señor. Nombre de que vive pero estar muerto. Qué tremendo, Padre, ayúdanos. Qué tremendo, Señor Jesús. Te pedimos ayuda. Que no sea así, Señor. Pero si es así,
Da una vía de escape, Padre Dios. Que cada uno sea llamado a atención, Padre, para vigilar, para atender y afirmar las cosas que están para morir, Padre. Te lo pedimos en esta hora, Padre. Y te encomendamos todas las cosas, Señor Jesús. Te encomendamos todo, Padre. Te encomendamos todo, Padre. Te pedimos tu ayuda. Bendice, Señor, y alcanza gracia. Todo encomendamos, Padre, en esta hora, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre. Todo encomendamos, Padre, en esta hora. Te pedimos que nos alcance de tu gracia. Damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Y todas las cosas encomendamos, Padre. Encomendamos también, pasada la hora ya, todas las necesidades que hubiera en medio de tu pueblo. Pedimos puedas suplir las necesidades que hay en medio de tu pueblo. Puedas ayudar a cada hermano, a cada hermana. Y puedas bendecir el regreso, puedas bendecir la congregación local. Ponemos en tus manos y todas las cosas encomendamos pidiendo tus misericordias. Dando gracias y pasada también la hora y encomendando todas las cosas, cerramos también esta reunión en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Señor. Vamos a cantar al Señor una alabanza, ya vamos a estar en libertad. La letra es larga, la melodía es un poco complicada, pero no importa, lo importante es que se lo podamos decir al Señor, porque en realidad es que Él nos dio vida cuando estábamos perdidos, y es una manera de expresarle. Cuando ellos llegaron al Mar Rojo, entonces ellos tenían un himnario de más de 500 o 600 alabanzas, el pueblo de Israel. Tenían, ¿no es cierto?, un libro lleno de cánticos, pero cuando llegaron al Mar Rojo no podían cantar ningún himno viejo, no podían buscar el número 100, ni el 200, ni el 300, era una ocasión especial, tenían que cantar un cántico nuevo, y entonces el Espíritu de Dios vino y les dio un cántico nuevo, ha echado en el mar al jinete y al caballo. Siempre necesitamos cántico nuevo, siempre, siempre. Entonces, Cristo me dio vida justo cuando yo lo necesitaba. Como nos salga, vamos a cantárselo al Señor. Cristo me dio vida, justo cuando yo más lo necesitaba, justo cuando más desesperaba por salir del mar. No tenía salida, pero con su fuerza Él abrió el camino para que mis pies hoy descansados puedan caminar. Yo era encadenado entre miles de millones de pecados y no había fuerza alguna que me pudiera librar. Pero en mi agonía vi brillar la luz de un nuevo día, y esa luz era Jesús que me debía rescatar. Me libró, sí, me libró, me salvó, sí, me salvó de las llamas del fuego, y ahora vivo en el cielo. Me libró, sí, me libró, me salvó, sí, me salvó. Se han roto las cadenas y ha muerto mi condena en las manos
desesperado, puesto bajo toneladas de miseria, encerrado entre paredes sin saber cómo escapar. Harto de problemas, harto siempre con el corazón en pena, angustiado, discapacitado en lo espiritual. Yo era encadenado. Yo era encadenado entre miles de millones de pecados y no había fuerza alguna que me pudiera librar. Pero en mi agonía vi brillar la luz de un nuevo